El tema que hemos escogido hoy, aparte de que a veces es muy pedido, es un tema, no es porque sea actual, porque antes no lo había, porque lo ha habido desde siempre, ¿no? Pero mucho más ahora que estamos intentando entender, incluyendo el cuerpo, incluyendo las sensaciones, la neurociencia, la vinculación, entender un poco más cómo se procesa y cómo podemos no solo entender, cómo gestionar, como también cuidar en nuestro cuerpo estas áreas. Entonces, me gustaría que os dejaseis tocar por las cosas que voy diciendo y que fueseis sintiendo vuestro cuerpo. Como sabéis, y la mayor parte de vosotros ya habéis estado en algún taller, o sois alumnos o ya os habéis formado, esto es una escuela que es una escuela psicoterapia corporal, transpersonal. Quiere decir que trabajamos también con el cuerpo. El cuerpo es muy importante porque eso es el escenario en el cual se transforman en acciones y en concreto lo que nos va en el alma, lo que pensamos, lo que sentimos, es el cuerpo que lo termina experimentando. Sube la temperatura, se alteran las hormonas, me muevo, me cierro, me abro. Entonces voy a intentar hacer puentes entre esas dimensiones y la importancia de poder incluir también no solo lo que pienso, lo que siento y lo que hago y cómo lo hago en el cuerpo, porque una cosa que también sabemos es que trabajar estos temas es muy importante, trabajarlos con la consciencia, resignificarlos, mejorar nuestra narrativa, pero si no lo trabajo también con el cuerpo concretamente, se puede quedar en un lugar de narrativa y de contarme un nuevo cuento, pero mi cuerpo sigue reaccionando delante de los mismos estímulos de la misma forma. Por eso tenemos que las antenas corporales, el hipotálamo, la forma como recibo la neurocepción, cosas que vosotros algunos sabéis, la forma como recibo los estímulos de fuera y cómo los integro dentro, ahí sí que tenemos que intervenir para que esto pueda realmente ser algo que nos ayude a esa transformación o a esa posibilidad de conectar con una versión mejor de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, me gustaría, antes de hablar, porque es necesario hablar, antes de hablar de la vergüenza, de la culpa, distinguirlas y del coraje, me gustaría hablar de lo que es necesario incluir para colocarlo como piedra angular de alguna forma de uno de los ingredientes principales para poder entrar, que es entender lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se confunde muchas veces con la debilidad, con ser frágil, con no ser suficientemente potente, cosa de gente débil, mental, emocional. Aunque digamos teóricamente que no, de hecho, mirar nuestra vulnerabilidad e incluso colocarla nos coloca muchas cuestiones. Me van a atacar, van a darse cuenta de quién soy, cómo soy, o van a darse cuenta de mis lugares sombríos o difíciles. Entonces, más allá del exponerlo, sí que es importante que conozcamos nuestra vulnerabilidad. Al conocer nuestra vulnerabilidad y entender cuáles son los lugares de nuestra vulnerabilidad, que es más allá de la sombra, sino es esos lugares en los que me siento tocado, y hacerlo con humildad, eso coloca las bases para ser más hábil, más curioso y tener una mente y un cuerpo más en sintonía para después, cuando venga algo del mundo que en este escenario del cuerpo me deja inseguro, me deja con vergüenza o me culpo o incluso tengo coraje, cuando conozco mejor la vulnerabilidad y la utilizo en mi vida como forma también en mi vínculo de expresión, todo cambia. Y la vulnerabilidad es de alguna forma atreverse, cuando estoy en contacto con mi vulnerabilidad y la acojo, es atreverse a, incluso cuando algo me puede hacer daño, creo que me puede hacer daño, porque creo que es importante contactar con la experiencia, me lanzo a hacerlo. Y claro que está muy ligado al coraje. Pero cuando nosotros estamos en contacto con la comprensión de la vulnerabilidad, estamos más cerca de entender lo que es la vergüenza, lo que es la culpa, lo que es el coraje, porque es de alguna forma
mirarme con más humildad y atreverme a hacer o decir cosas que pueden incluso ser difíciles, pero me atrevo contando con que si ocurre puedo sostenerlas. Estar en contacto con mi vulnerabilidad es atreverse a las polaridades, no solo a una. Es atreverse a contactar con una acción, con una emoción, con un movimiento, en que la posibilidad de que no vaya como yo quiera me puede hacer sentir dolor, pero yo me atrevo a hacerlo porque me arriesgo no solo para que vaya de una forma, sino me arriesgo para que vaya. Cuento con que soy capaz de estar también, como el, por ejemplo, decir que te amo y no me viene de vuelta que me ama también, por ejemplo, y atreverme a hacerlo. Y eso significa colocarme vulnerable porque no sé lo que va a pasar, por ejemplo. Entonces, primero lo que quería dejar colocado es que la vulnerabilidad de cada uno de nosotros, ese lado en que no sé lo que va a pasar y aún así me atrevo, es la piedra angular para vivir, para no crear capas y capas y capas de defensa para evitar tocar mi vulnerabilidad. Me quita incluso, cuando no la contacto y no la cuido, me quita la claridad y la posibilidad de ir más lejos. Entonces, colocado esta piedra angular, que es la vulnerabilidad, y que me gustaría que la dejaseis marinando, algunos estáis diciendo, no, a mí no me gusta ser vulnerable, a eso es muy raro, cómo abrirme, mejor me cierro, todo eso estará navegando, es natural. Pero la dejo aquí como algo que se queda en nuestra caldera, la vulnerabilidad, para dejarla como ingrediente muy importante. Entonces, y ahora pasando a lo que es lo que yo entiendo y lo que creo que más o menos se está entendiendo cada vez más internacionalmente, lo más actualizado que hay sobre los estudios sobre la vergüenza. La vergüenza y la culpa muchas veces se confunden. Y aunque ambas derivan de un miedo, del miedo, que es una emoción primaria, porque ellas son de alguna forma emociones o sensaciones, primero sensaciones y después emociones secundarias, en el sentido de que ellas nacen de una sensación de haber perdido el sentimiento, la sensación de estar seguro, segura con algo, con alguien o incluso conmigo mismo. Pero sin duda la vergüenza es la sensación de no sentirse suficientemente bueno. El no ser suficientemente bueno. Suficientemente bueno para algo, trabajo, para alguien en una relación, sea familiar, sea amigo, sea relacional, amoroso. La vergüenza tiene que ver con no soy suficiente. Por supuesto, se construye a lo largo de mi vida y la vergüenza me retira la capacidad de contactar con ese lado de mí que es capaz de cambiar. Cuando la vergüenza está muy presente, es una interferencia enorme para que me contacte con la parte de mí que puede ir al mundo nuevo, que puede ir a movimientos nuevos, porque la vergüenza me retiene. La vergüenza me hace que me cierre para el mundo. ¿No os pasa que cuando estáis con vergüenza el cuerpo se cierra? ¿Hay más energía preparada para la defensa? Para cerrarse, para que no ocurra más nada en los sentidos de que ir, de ir. Entonces tengo muchas voces, por supuesto se construye a lo largo de la vida y se construye en escenarios en los cuales estoy conmigo y con los otros más próximos y con los que no son tan próximos. Igual que la vida tiene un escenario, nuestra vida a lo largo de nuestra biografía tiene escenarios variados. Y con ellos he ido pues organizándome lo mejor que he podido para atreverme a ir un poco más o no. Entonces he tenido muchos mensajes, aparte de mi propia genética, epigenética y muchísimas cosas que están juntas, ¿no? Entonces la vergüenza corroe, de hecho, esa capacidad que todos tenemos de creerme, porque es una creencia también que se instala no en todas las áreas, se instala con ciertos estímulos que me llegan, con ciertas personas, pero no en todo lado. No todo el mundo tiene vergüenza de las mismas cosas. Entonces, cuando la vergüenza me inunda, cuando la vergüenza me corroe, como se dice, incluso mi cuerpo biológico se altera.
Y entra el famoso circuito del estrés que muchos de vosotros conocéis. Me llega un estímulo por el hipotálamo, la antena del mundo, me llega la pituitaria, una criba de qué es lo que estará pasando, no me siento seguro y entonces viene la emoción primitiva, que es el miedo, que aunque se transforme en vergüenza y cerrarme porque hay una cosa concreta, lo que empiezo es a liberar muchísimo cortisol, por ejemplo. Y a niveles muy altos de cortisol, la hormona del estrés, y a veces agresividad también, la capacidad de raciocinar, la capacidad de ser creativo se queda comprometido. Y a veces me acompaña no durante periodos muy largos, porque ella tiene periodos de pico y luego cae. No se puede tener periodos de vergüenza de pico mucho tiempo, si no nos moriríamos. Pero la vergüenza como sensación muy biológica se tiene por picos, por ondas, a veces varias veces durante el día. Es agotador. Y sin duda, cuando eso ocurre, a veces el cuerpo lo normaliza. Y lo normaliza y me lleva a estados de enfado conmigo mismo, me llega a estados todavía de más miedo para otras cosas colaterales y me lleva a otra cosa todavía mucho más, que es el perfeccionismo. Me quita la tolerancia para conmigo y me quita la tolerancia para los otros. La vergüenza no solo la siento yo, la vergüenza cuando es mucha, la siento yo y la coloco en el mundo. Siento vergüenza ajena. A veces es voluntaria porque otra persona me está humillando y otras veces es o indirecta y otras veces es totalmente directa porque he tenido situaciones de humillación concreta en que la vergüenza o el sentirme humillado es muy claro. Otras veces, muchas veces no es nada claro. Entonces la vergüenza, que es un derivado del miedo, y es un yo no estoy bien, no soy bien, sobre todo no soy bien, no soy adecuado, adecuada a lo que sea que estoy haciendo, es sin duda una de las grandes interferencias para vivir con calidad, para vivir con profundidad y para vincularme. Hablando un poco de la culpa. La culpa es muy curiosa porque parece que es diferente, pero en realidad hoy se considera una prima hermana, casi gemela, más que prima hermana, de la vergüenza. Porque si la vergüenza es yo soy equivocado, o sea, yo soy no suficiente, la culpa es yo no hago lo suficiente. De alguna forma uno tiene que ver con el sentir y otro tiene que ver con el hacer. Y en la culpa, que tiene mucho que ver con la autocrítica, con el juzgarse, con el juzgar a los otros, es una desviación de la rabia, es una forma de descargar mal la rabia contra mí o contra los otros. En realidad, si os dais cuenta, estamos culpándonos mucho, pero también culpamos muchos a los otros. ¿De quién es la culpa cuando ocurre algo? La primera cosa que me ocurre cuando algo va mal, ¿quién es la culpa? Tengo dos amigos que se divorcian, ¿de quién es la culpa? ¿Hay alguno que se ha dejado? ¿Quién la ha dejado? ¿Ha habido un accidente, estaban en el coche? ¿Quién iba conduciendo? ¿No nos pasa eso? Uno tiene que ver con el ser, el otro tiene que ver más con el hacer, pero son derivados al mismo tiempo de algo que no está bien, en una no aceptación de la condición de la vulnerabilidad, de la condición de algo que tiene que ver con mi vulnerabilidad. Lugares que estoy y que me dañan o que me tocan o que me afectan. Entonces, claro, como la vergüenza es exponencial porque la vergüenza habitualmente es escondida. Dicen que hay varias formas de que la vergüenza se amplíe mucho en la vida de una persona, que es guardar silencio y no hablar de ella, aunque lo sienta. Esconderla en situaciones que es obvio que puedo tener vergüenza, porque no puedo exponer la vulnerabilidad. Y por otra, estar todo el tiempo haciendo ese juicio interno, que es la culpa ya. Entonces es muy curioso, por ejemplo, ya os habrá pasado a vosotros o a alguien muy cercano, de que se le pregunta, por ejemplo, a alguien algo que no sabe,
que no tiene respuesta y en vez de decir no lo sé, como eso es vergonzoso, se enfada. Cuando a algo no sabemos la respuesta, viene la rabia. Entonces viene la culpa. ¿Por qué me has preguntado eso? De ahí que la culpa y la vergüenza estén tan relacionados. Son todos hijos del miedo primitivo de haber perdido la seguridad. Uno porque no estoy bien en esa piel, no soy suficiente. Otro porque no puedo hacer o estoy haciendo algo que no es adecuado. Y entonces me quedo fuera de un escenario confortable. Y una de las posibilidades es la descarga de la rabia a través del culparme o culpar a alguien. Porque en la culpa hay una acción, en la vergüenza hay una sensación de cerrarse. ¿Lo identificáis, verdad? Entonces, entender primero, antes de hacer algo con esto, es muy interesante para ir haciendo una de las cosas que es más importante, es quitarles el zoom, esa mirada potente a la sensación para entender lo que es mucho más que lo que significa todo esto. Porque habitualmente cuando la sensación se transforma en emoción de la vergüenza es muy grande, mi cabeza no elabora nuevas posibilidades. Estoy tomado por la vergüenza. Por lo tanto, vergüenza y culpa son dos variantes de una cosa muy parecida, vienen del miedo. Una es yo soy no adecuado, la otra es yo no hago adecuado. Y uno tiene que ver más con el estado de cerrarse y otro tiene que ver con el estado de ir contra algo. Una idea, mí mismo, el otro. Con lo cual, imaginar la cantidad de energía que descargamos, tanto para cerrarnos, aunque queramos ir, o para culparnos o culpar al otro cuando lo que queremos es algo totalmente distinto. Entonces, estos son posibilidades neuróticas que todos tenemos en mayor o menor grado, y aquí todo el mundo, porque sois humanos, y estoy segura que todos sois humanos, si no nos habréis conectado por Zoom, aquí todos tenemos vergüenza y todos tenemos culpa, por eso va a ser interesante trabajar algo con el cuerpo después, porque todos habéis sentido alguna vez, incluyéndome yo, por supuesto, que también soy humana, terráquea, o dicen eso. Todos hemos sentido vergüenza, todos hemos sentido culpa, posiblemente incluso hoy. Y pasando ahora para el otro ítem, que era el coraje. ¿Qué será el coraje, no? Todos sabemos también lo que es el coraje. El coraje, que es coraje, cor de corazón, age de acción, de agir. Cor en italiano es corazón que se mueve. El coraje tiene que ver con sostener la vulnerabilidad y no desistir. El coraje no es solo dar una patada. El coraje no es solo hacer. El coraje es no desistir, incluso cuando la sensación de vulnerabilidad, de vergüenza, las voces están presentes, y aún así yo negocio con ellas. Claro que si yo hago eso, estoy trabajando muchísimo mi proceso parasimpático, mi sistema nervioso autónomo, no solo, pero estoy ampliando todo mi campo límbico, todo mi sistema ventral, estoy regulándome más allá de las dificultades. Porque cuando tenemos coraje, no es de repente ya solo es movimiento, hay muchas cosas. Por eso es tan interesante cuando vemos a veces películas o escenarios en que una persona muy heroica y muy fuerte está con un niño, por ejemplo, o con alguien más vulnerable, y le dice la persona vulnerable: tengo mucho miedo. Y antes, en las películas de hace mucho tiempo, se decía: no tengas miedo, estoy aquí para defenderte. Una cosa súper extraordinaria, ¿no? Tipo Superman. Y ahora los héroes dicen: yo también tengo miedo. Ha cambiado por completo el lenguaje. ¿No os habéis dado cuenta en las películas? Ahora el héroe, la heroína dice: yo también tengo. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque el coraje no es no tener miedo. El coraje es con miedo, con vergüenza, culpándome, sin saber quién es, quién no es, no desistir. Sostener la vulnerabilidad. Darme cuenta qué es lo que me está pasando, tenerla muy consciente, incluso saber cómo funciona mi cuerpo, respirar y decir: aún así, voy. Y eso aumenta mi dopamina, eso aumenta mi serotonina, eso hace que mi cuerpo, que sabe que eso es un movimiento vital, se organice mucho mejor con el ciclo del estrés, porque está dando una respuesta evolutiva.
Y en algún lugar mi alma también sabe de eso. ¿Qué es lo que quita el coraje? Expectativas demasiado grandes. Habitualmente, cuando estoy inundado por vergüenza y por culpa, me he colocado en mi mente, en mi foco, mi guión, que a veces no es mío, es de otra persona, es de mi madre, de mi padre, de mi amigo, de mi amiga, de la gente, del clan, de la tribu. Cuando las expectativas, lo ideal, es muy, muy diferente de lo que yo quiero, de lo que yo soy, de lo que me gusta incluso, o de lo que simplemente no está para mí, porque no es mi cualidad, tengo otras. El fracaso y la culpa, la angustia están garantizados, porque nutren la vergüenza de no puedo ser yo. Entonces sería interesante ir poco a poco y ver qué películas me he montado o he comprado o he adquirido para ser amado y amada, porque a veces nada tienen que ver con lo que yo soy. Entonces dejo estas cosas para esta nuestra caldera, de qué cosas para ser amado, qué cosas son indispensables en mi vida, que a veces me cansan tanto y que me hacen desconectarme de lo más esencial y de decir no puedo, o decir estoy dañado, o de decir hasta aquí llego y no entiendo cómo puede ser diferente, pero esta es mi verdad. Y no hacerlo con rabia ni con culpa, porque eso es como hablábamos antes sobre la culpa. La culpa, sea conmigo mismo, sea con el otro, es una forma de descargar la rabia o la frustración que no tiene la salida de la regulación. Y la culpa tiene mucho que ver con nuestra cultura. En otras culturas tienen otras cuestiones, pero nuestra cultura tiene mucho que ver con culpar al otro o culparme a mí para descargar y sacudirnos eso, lo que dificulta la regulación. Vamos a respirar un poco. Esto es un tema que estoy dando en 25 minutos, para ahora hacernos una cosa que tiene que ver con fases, pero sobre todo lo que quiero es agitar un poco las aguas en el buen sentido para que, quién sabe, cada uno vaya después buscando más. Y esto es uno de los temas que estamos también ampliando en la formación, para formarse como psicoterapeutas. La posibilidad de ir más hondo, tanto neurobiológicamente como a nivel de sensaciones, como a nivel de emociones, primero con nosotros mismos y los que vais a cuidar, o sois cuidadores o terapeutas o psicólogos, que podamos mirar a esto de una forma más ampliada, más humanizada, más realista también, que sirva para lo cotidiano. Entonces, me gustaría que pensásemos en una cosa que os voy a proponer. Primero la voy a proponer y voy a explicar cómo es, y luego la vamos a experimentar en nosotros tal vez. ¿Okay? Hay vamos a llamar 4 fases que yo he encontrado, que voy encontrando, o dentro de una estrategia posible para trabajar esto, porque teóricamente podemos navegar mucho en esto y es muy poco lo que estoy intentando compartir con vosotros de lo muy grande que esto es, que nos domina nuestra vida, ¿no? Pero a mí me gustan las cosas muy simples, porque creo que es la mejor forma de ir dando pasos y no dejarlo demasiado sofisticado. Entonces quería compartir con vosotros 4 pasos o 4 fases o 4 formas que creo que son necesarias para poder realmente trabajar la vergüenza y la culpa, que como veis son primas, ¿no? De una forma concreta y no solo navegar en los conceptos. Sí. Entonces, digamos que la primera fase o la primera cosa importante para yo trabajar con mi vergüenza sería encontrar en mi realidad cuáles son los gatillos que me hacen quedarme con vergüenza. Estar con una persona determinada, estar en aquel lugar de trabajo, porque no siento vergüenza en todos los lugares. La sensación de pérdida de seguridad no existe en todos los lugares. Si eso fuese así, seríamos agorafóbicos y estaríamos no solo con miedo del mundo, no saldríamos de casa.
Por lo tanto, si tenéis movimientos para estar en muchos lugares, en esos lugares podéis ir con más o menos seguridad, pero podéis ir. Podemos ir. Entonces, en esta primera fase de encontrar los escenarios y los gatillos que me dejan en contacto con la sensación y la emoción de mi vergüenza, sentirme avergonzado, inseguro, vulnerable, en ese lugar, que estamos todavía en la primera fase, en esta curiosidad de saber qué escenarios son esos, aquí es muy importante entender cómo se siente en el cuerpo. ¿Cuál es mi ruta corporal, biológica, cuando yo tengo vergüenza? Por ejemplo, cuando yo tengo vergüenza, yo tengo un gesto que es mío, que es cerrar las manos, esconderlas y apretarlas. Y yo me doy cuenta, María del Mar, ya te has caído. Estás en este momento con poca coherencia y estás más preocupada con otras cosas. Cuando me doy cuenta, porque soy perfectamente imperfecta y claro que hay muchas veces que no me doy cuenta. Pero yo me doy cuenta de que cierro las manos, cierro mi esfínter y dejo mis piernas más en tensión y eso me altera la respiración. Por fuera no se nota, pero yo lo noto. Me quedo más en tensión, pero sobre todo las manos es la primera cosa que yo cierro. Y si tengo una mano expuesta, hago con la otra el doble. Si una estoy haciendo así y me quedo con vergüenza, en la otra es la que está el doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vuestro cuerpo? Yo tengo una paciente que es el hombro derecho. Le empieza a doler el hombro derecho. Tengo otra persona que es la barriga, le empieza a dar vueltas. Tengo una persona que le empieza a doler el pecho. Lo que sí os puedo asegurar que la sensación de la vergüenza tiene una ruta biológica en todos los cuerpos y vosotros tenéis la vuestra. Muy interesante saber cuál, porque necesitamos saber la ruta corporal para hacer el camino inverso. ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el pico? ¿Y cómo desaparece? Esta curiosidad neurobiológica de observación es fundamental y es solo el primer paso. Cuando ocurre, ¿qué le ocurre a mi cuerpo? Primero llega por la antena, pero luego se transforma en una cosa que es la conversión orgánica, se somatiza. Y a veces podemos distinguir con lo que esto puede ser polémico, en que principalmente las personas o los hombres, o las personas más young, si queréis llamarlo así, uno de los gatillos conceptuales es no puedo exponer mi fragilidad o no puedo parecer débil. Y a las mujeres o personas más yin, uno de los gatillos mentales de creencias o culturales es el perfeccionismo y tengo que hacerlo bien y que parezca que no lo hago con esfuerzo. Cada uno tiene aquí su máscara y cada uno cogerá la que crea que se adapta mejor. Pero sin duda la primera parte es identificar los escenarios, los gatillos para cada uno, ser más hábil y más curioso y observar cómo se procesa corporalmente, porque tiene una cosa repetitiva. No siento la vergüenza los lunes de una forma y los miércoles de otra, y en verano de una forma y en invierno de otra. Os aseguro que es siempre igual. Y hay gatillos e incluso tics nerviosos, porque es un momento del estado simpático alterado. La amígdala está inflamada. Es un proceso que se llama hoy inflamatorio. Es incluso un proceso pretraumático, posible traumático. Podrá ser o no, pero es pre. Quizás ya lo fue y ahora son los restos, alostáticos que se llaman, ¿no? Esta es la primera fase o la primera forma de empezar a abrir este contacto. La segunda es, una vez que he hecho eso, y tarda su tiempo, incluso os pido que hagáis, si es posible, un diario, que escribáis. Esto para los que sois terapeutas, proponerlo en clínica es fabuloso. Hacer un diario de la vergüenza, no solo de los sueños, sino un diario de la vergüenza. Es muy interesante. La segunda fase, o la segunda parte, o la segunda propuesta después de esta, es encarar la verdad, la realidad. Y para esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de realmente mirar
si hay razones o no para estar con la vergüenza, aunque yo la sienta igual. El zoom que he hecho para que todo esto tome una dimensión enorme, mi sensación muchas veces que tengo vergüenza, yo me doy cuenta de que es exagerada, ¿verdad? Pero no lo puedo evitar, me siento mal. Entonces, en esta segunda fase, que no es nada fácil tampoco, la posibilidad de destotalizar y de hacer así con el evento, por lo menos mentalmente, ya sé cómo me ocurre en el cuerpo, mentalmente y decir, no, lo que yo tengo miedo es a esta situación con esta persona en esta que me recuerda a. Hacer así con la escena grande. Destotalizar para decir, no, lo que me pasa es en esta situación con esta persona y aunque no es tan grave, yo lo siento como grave, pero no es todo. Por lo tanto, destotalizar, llamar a la realidad y poderla narrar en cuanto respiro a la persona, que en este caso puede ser el terapeuta, y bastantes veces explicar qué tamaño tiene. ¿Qué tamaño tiene? A veces ayuda a dibujarlo. Llegó grande, se quedó pequeño, pero sigue ahí. Porque desaparecer no desaparece. Aquí lo que estamos haciendo es hacer un translation up, traducir para arriba. Para los que habéis estudiado trauma, estamos llevando la sensación del reptiliano al límbico, a la emoción, para llevarlo después al córtex y encontrar una forma elaborada, sofisticada, actualizada de renombrarlo, reorganizar la experiencia conceptualmente, que es muy importante. Reorganizarla. La sensación cuando está en el reptiliano es desorganizada, porque es animalesca. La tenemos que llevar con calma al córtex para organizarla. Y eso necesita respiración, necesita calma, necesita renombrarla de otra forma. No es tan grande, pero está aquí. Es muy difícil, siempre me ocurre, pero me doy cuenta de respirar ese traductor, encontrar nuevas palabras, nuevos dibujos, nuevas posiciones. Esta es la segunda parte. La tercera parte, o la tercera fase, sería familiarizarnos con la sensación. Familiarizarnos con el cuerpo. Y la posibilidad de que no nos coja de sorpresa. Contar con que va a volver a ocurrir. Una de las cosas que más nos retira del aprendizaje de una sensación desagradable es que cuando pasa, solo queremos que no vuelva a ocurrir y casi nos creemos, aunque la cabeza en algún momento me diga que no, pero es como una desconexión del cuerpo y la cabeza de que ya se ha ido. Y es cuando se ha ido que muchas veces es el momento mejor para trabajarla. Es bueno trabajarla cuando me ocurre, pero es todavía mejor trabajarla cuando me siento seguro. Pero en ese momento yo ya me la he sacudido, no quiero ni pensar en ella. La familiarización con mi cuerpo, en contacto con la vergüenza o con la forma de culparme, es una forma de regular mis estados hormonales. Literalmente, reconocer cuándo estoy liberando cortisol, cuándo estoy liberando adrenalina, cuándo estoy liberando serotonina, que son sensaciones totalmente distintas. Si os acordáis, una de las cosas que era la culpa o culparse era una descarga de alguna forma neurótica de la rabia. Cuando pasa, si ha sido una descarga de rabia, habitualmente lo que ocurre es que en esa descarga, si he descargado algo, todavía estoy muy agitado, ¿no? Y estoy agotado. Si ha habido mucha descarga. Estoy medio que incluso mareado. Hay personas que tienen náuseas. Es bueno saber cómo mi cuerpo funciona. Otras veces cuando es vergüenza, por eso es bueno conocerla en mi cuerpo, la curva de después, las sensaciones de hipotonía, porque me he ido para adentro, hay colapso, está el vagal más presente, el dorsal.
Entonces, en esta tercera fase es sobre todo familiarizarme con el antes, el durante y el después. Y en el después, aprender, querer aprender. Querer aprender de mis hormonas, querer aprender de mi cuerpo, querer aprender de la experiencia. Una cosa es la expresión y otra cosa es la experiencia. La expresión es lo que he hecho durante la curva. La experiencia es verlo todo, sentirlo todo, querer sentirlo todo. Es una experiencia vital. Y por supuesto es un acto de coraje. Hacerlo voluntariamente. Y por último, en la cuarta fase, saber a quién y en qué momento pedir ayuda. La vergüenza y la culpa es de nuestra cultura, no se resuelve en el aislamiento, se resuelve en el vínculo, en la reciprocidad, en la corregulación, en el experimentar de formas diferentes para tener un espejo humano. Es un acto de generosidad decir al otro confío en ti para abrir mi vulnerabilidad. Entonces es bueno que escojamos bien. Y estoy segura que todos aquí tenéis por lo menos una persona, aunque sea solo una, en la cual podéis expresar vuestra vulnerabilidad. Si no, no estaríais aquí. Cuando no se tiene ni que ser una persona, es casi imposible vincular. Ok, vamos a respirar ahora un poco y ver cómo está asentando esto. Entonces os voy a proponer que durante unos minutos os voy a guiar un poco para hacer este trabajo y después vamos a ir a la experiencia y las preguntas, ¿ok? Vamos a ver lo que ocurre. ¿Puede ser? ¿Sí? Vale. Entonces, primero os pido que os pongáis con el cuerpo, puede ser de pie, puede ser sentados, de forma que esté lo más enraizado posible. Para los que queréis estar de pie, conceder eso al cuerpo. Para los que queréis estar sentados, acostados es que no. Esto necesita verticalidad. Enraizar vuestro cuerpo, desperezaros. Respirar para sentiros presentes voluntariamente. Y os pido hablando para cada uno de vosotros, te pido que entres en contacto con la motivación para cuidar de ti, con la parte de ti que decide voluntariamente hacer este contacto hasta donde le sea posible. Si no es posible, se respeta y va hasta donde le es posible. Entonces, lo primero que te pido, que sientas tus pies, tus piernas, tu columna. Que te sientas enraizado, enraizada en tu cuerpo, como un buen contenedor de tu vida, físico y sutil, tanto tu cuerpo físico material como tu cuerpo energético que te sostiene. Y que si es posible con los ojos cerrados, busques recientemente
una situación en la cual es fácilmente identificable que pasaste por vergüenza, que te sentiste con mucha vergüenza. E intenta que tu cuerpo experimente las sensaciones que tuvo, ampliando un poco. Deja que tu cuerpo se acuerde de la sensación real. Date cuenta de cómo está tu respiración, la postura. ¿Y qué es lo que tu cabeza está todo el tiempo diciéndose? ¿Qué voces son esas? Respirar. Respira en eso curiosamente. Si es posible, dite a ti mismo, a ti misma, este es mi cuerpo cuando siente vergüenza. Es mi cuerpo. Es así que la experimenta. Continúa respirando y ahora te pido para que observes la razón de tu vergüenza. Sal un poco de tu sensación y observa a qué le estás dando ese espacio. Tu sensación puede continuar, pero le estás pidiendo a tu frente, a tu parte del córtex, a tu parte sabia, que vea con los ojos de un adulto lo que te está llegando para sentir vergüenza. Intenta darle el espacio real. Conéctate con tus recursos para poder hacer esto. Sobre todo intenta no culparte ni culpar a lo exterior, solo ver la realidad. Si es tan malo así. Y respira. A continuación te pido que estamos en la tercera fase para hacer lo que tú crees que te ayuda sin desconectarte. Puedes experimentar un nuevo movimiento, por pequeño que sea. Respirar intentando regularte. Ya has sentido esto otras veces. Familiarízate. Yo conozco esto. Estoy aprendiendo. Acuérdate que el coraje es no desistir, incluso cuando es
no muy confortable. Estoy. Y respira. Y por último, en esta cuarta parte, pregúntate cómo puedes buscar formas nuevas de cuidar de esto. Trabajando esto en tu terapia, observándote más. ¿Cómo puedes abrir una puerta para profundizar más en esto? Para tu vida. Acoge la respuesta que venga, sea la que sea, porque es la posible ahora. No expectativas absurdas, es la de hoy. Poco a poco va volviendo hasta que sea posible reorganizarte, volver a sentarte y escribir alguna frase. Os doy 2 minutos para volver, para reorganizar el cuerpo. Poco a poco, quien desea posible ir volviendo. Intentar buscar la posibilidad de transformar en una pregunta, en un compartir, si queréis, quien quiera. Estos puentes, esta experiencia, estas posibilidades. Espacio abierto ahora para quien quiera compartir y preguntar sea lo que sea que está sintiendo.